¿Y si el hombre que destrozó tu mundo fuera el único que pudiera reconstruirlo? Esta historia te hará cuestionar si la redención es posible, y si el amor puede nacer de las cenizas de un pasado roto. Es una aventura de traición, segundas oportunidades y el verdadero significado del éxito. Antes de sumergirte, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, dale un me gusta y deja un comentario para compartir tu opinión. La redención de Carlos. El rugido de un 747 al partir vibraba a través de los pulidos suelos de la terminal de llegadas internacionales de Madrid-Barajas. Un sonido que Carlos de la Cruz, un titán de la industria, cuyo nombre era sinónimo de ambición implacable, siempre había encontrado energizante. Una sinfonía de comercio global y ambición despegando. Sin embargo, esa noche, se sentía como un sordo latido detrás de sus sienes, un contrapunto a la punzante inquietud que lo había invadido desde su reunión de la mañana. Negocios por valor de cientos de millones estaban en juego, pero su enfoque seguía divagando, atrapado en el fantasma de un recuerdo, una melodía de risas que no resonaba en su vida desde hacía demasiado tiempo. Estaba esperando a un colega, Andrés, cuyo vuelo desde Lisboa estaba retrasado. Carlos, un hombre que valoraba la eficiencia por encima de casi todo, se encontraba inusualmente temprano. Una pequeña grieta en el tejido de su existencia, meticulosamente programada, se apoyó contra un fresco pilar de mármol. Las líneas nítidas de su traje, a medida de Tom Ford, en marcado contraste con los viajeros cansados que pasaban a su lado con ropas arrugadas. Su mirada, generalmente enfocada con láser en un objetivo, escaneaba la multitud sin rumbo, un mar de rostros borrosos por el jet lag y la hueca fluorescencia de las luces de la terminal, y entonces la vio. Incluso a 50 metros de distancia, algo en su silueta provocó un sobresalto de reconocimiento, un acorde olvidado pulsado en las profundidades de su memoria. Era la forma en que su cabello castaño y ondulado caía sobre los hombros de su sencillo abrigo. El leve encorvamiento de su postura, que hablaba de una fatiga más profunda que el simple viaje. Al girar, navegando con un carrito de equipaje a través de la multitud, su rostro se enfocó nítidamente. Era una versión más suave y vulnerable del rostro que todavía aparecía en sus sueños, grabado con una tranquila resiliencia que una vez había confundido con debilidad. Elena, su ex-esposa, el aliento se le enganchó. Una entrada de aire aguda e involuntaria. Habían pasado casi 3 años desde su amargo divorcio, un asunto desordenado, alimentado por su incansable búsqueda del éxito y su tranquila desesperación al ser relegada a un pie de página en su vida minuciosamente planificada. Había enterrado la culpa, cubriéndola con jornadas de trabajo de 16 horas y las implacables exigencias de inversiones de la Cruz, diciéndose a sí mismo que era un sacrificio necesario en el altar de la grandeza. Al verla ahora, el pasado resurgió con un golpe visceral, traspasando la armadura cuidadosamente construida de su éxito. Se veía diferente. Había sombras tenues bajo sus ojos que él no reconocía y una delicada palidez que lo preocupó a pesar de sí mismo. Y entonces sus ojos bajaron y lo notó. La innegable y suave curva debajo de su abrigo holgado. Una ola de pura y fría incredulidad lo inundó, seguida de un pavor nauseabundo que se enroscó en su estómago. Embarazo. Era inconfundible. La lógica dictaba que no era suyo, que no podía ser suyo. Y sin embargo, una parte desesperada e irracional de su cerebro
Comenzó a hacer las cuentas, contando hacia atrás los meses hasta esa única noche de debilidad, de soledad compartida y de nostalgia lamentable de hace 8 meses. Sus ojos se encontraron a través de la concurrida terminal. Él vio el destello de reconocimiento en sus profundos ojos castaños, el cierre inmediato de su expresión, cuando una neutralidad reservada cayó como un velo. Era un muro que conocía demasiado bien. Lo había construido ladrillo a ladrillo, con cada cena perdida, cada promesa rota. Comenzó a moverse hacia ella, un instinto que no podía controlar, una docena de preguntas formándose en sus labios. «Elena, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?» Pero antes de que pudiera dar un segundo paso, su mano voló a su frente, una mirada de confusión y dolor retorciendo sus rasgos. Al momento siguiente, sus rodillas se doblaron y se desplomó al suelo. Un colapso silencioso e inesperado en medio de la concurrida terminal. Su carrito de equipaje se alejó rodando, y una manzana a medio comer cayó de su bolso, rodando hasta detenerse cerca de sus caros zapatos de cuero. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Andrés, Lisboa, la reunión de la Junta. Todo se desvaneció. El instinto se apoderó de él, un impulso primitivo de alcanzarla, de protegerla. Se abrió paso entre la pequeña multitud que había comenzado a reunirse. Sus murmullos, un zumbido bajo en sus oídos. «¡Elena!», gritó, con la voz ronca por una repentina oleada de pánico que no había sentido en años. Se arrodilló a su lado, la fina lana de sus pantalones presionando contra el suelo sucio. Su compostura, cuidadosamente construida, se estaba agrietando. Sus ojos estaban cerrados, su rostro pálido y húmedo por un sudor frío. Suavemente, le apartó un mechón de cabello de la mejilla. Sus dedos temblaban ligeramente. Una joven con ojos amables y una placa de identificación que la identificaba como asistencia en el aeropuerto, María, se acercó corriendo. «La vi con aspecto de no sentirse bien, señor», dijo María, con la voz baja. «Se estuvo tambaleando por un momento. ¿Deberíamos llamar a los servicios médicos?» «Sí, de inmediato», ordenó Carlos, su voz recuperando su familiar autoridad a pesar del temblor en sus manos. Con cuidado, acunó la cabeza de Elena. Su mente corría. ¿Qué estaba mal? ¿Por qué estaba aquí? Y la innegable y aterradora verdad de su embarazo colgaba pesadamente en el aire entre ellos, un secreto esperando ser revelado. El ambiente estéril de la terminal del aeropuerto de repente se sintió sofocante, lleno de palabras no dichas y el pesado peso de su historia compartida. Este encuentro casual, esta repentina crisis, se sintió menos como un accidente y más como un giro cruel del destino, un curso de colisión establecido hace mucho tiempo. Su vida, tan meticulosamente ordenada y controlada, estaba a punto de ser arrojada al caos una vez más, y el epicentro era la mujer que yacía inconsciente en sus brazos. El regreso a la realidad. El viaje en ambulancia fue un borrón de sirenas aullando y el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Carlos se sentó en el pequeño banco, su mundo reducido a los confines del vehículo, el olor a antiséptico agudo en sus fosas nasales. No había soltado la mano de Elena. Sus dedos estaban fríos en los suyos, su quietud un aterrador contrapunto a la energía frenética de los paramédicos. Respondió a sus preguntas en tonos cortantes y eficientes. Su nombre, Elena Belver. Su edad, 32 años, sin alergias conocidas que él pudiera recordar. Cuando le preguntaron por su contacto de emergencia,
Dio su propio nombre sin dudarlo, ignorando la amarga ironía. Él era la emergencia de la que ella había pasado 3 años tratando de escapar. En el Hospital de la Paz, fue relegado a una sala de espera estéril mientras la llevaban en camilla. La silla era rígida. El café de la máquina expendedora sabía a plástico quemado, pero no se dio cuenta. Solo se quedó mirando las puertas dobles por las que ella había desaparecido. Su mente un torbellino caótico de cálculos y arrepentimientos. 8 meses. Habían pasado 8 meses desde esa desastrosa gala benéfica. Se había emborrachado de champán y éxito después de cerrar el trato más grande de su carrera. Ella estaba allí con un amigo, luciendo radiante en un sencillo vestido azul que había hecho que todas las demás mujeres en la sala parecieran exageradas. Habían caído en el viejo y familiar ritmo de la conversación. Las bromas compartidas, la comprensión tácita. Una copa llevó a otra, y él la había convencido de compartir un taxi, una última copa de despedida. Fue un error, un momento de debilidad para ambos, un desesperado intento de aferrarse a una comodidad que ya no existía. Se habían despertado a la mañana siguiente, enredados en las sábanas de la cama de su ático, el aire espeso de arrepentimiento. No habían hablado desde entonces, hasta hoy. Un médico con ojos cansados y un rostro amable finalmente salió. «¿Señor de la Cruz?» Carlos se puso de pie al instante. «¿Cómo está? ¿El bebé está bien?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, una cruda admisión de su miedo más profundo. La doctora, una mujer llamada doctora Orris, ofreció una pequeña y tranquilizadora sonrisa. Su esposa está estable. Estaba sufriendo de deshidratación severa y agotamiento, lo que provocó el desmayo. No es raro, pero es algo que debemos monitorear. El corazón del bebé es fuerte y constante. Parece que tiene unas 34 semanas. 34 semanas. La cuenta encajó con una precisión horrible. Carlos sintió que el suelo se le caía de debajo de los pies. Su bebé. La posibilidad abstracta se había convertido en una realidad concreta y aterradora. Tenía un hijo. Iba a ser padre. Él, el hombre que le había dicho a Elena que no estaba listo para una familia, que había afirmado que su carrera era su único hijo, estaba a punto de tener una hija o un hijo con la mujer que había dejado ir. «Mi esposa», Carlos se corrigió a sí mismo, con la voz ronca. «Ex-esposa. Estamos divorciados». La sonrisa profesional de la doctora Orris no vaciló, pero un destello de comprensión cruzó sus ojos. «Ya veo. Bueno, ahora está despierta, aunque todavía un poco desorientada. Ha preguntado por usted. Habitación 304. Caminó por el pasillo aturdido, cada paso más pesado que el anterior. ¿Qué diría? ¿Cómo podría siquiera empezar a abordar el abismo que había entre ellos, ahora ocupado por la innegable presencia de su hijo no nacido? La encontró apoyada contra una pila de almohadas, una vía intravenosa pegada a su brazo. La dura iluminación del hospital le quitaba el color a su rostro, pero sus ojos eran afilados, claros y fijos en él, con una expresión que no podía descifrar del todo. Era una mezcla de miedo, ira y un profundo cansancio. «Carlos», dijo, su voz tranquila pero firme. «Elena», respondió él, su propia voz sonando extraña a sus oídos. Se quedó torpemente junto a la puerta. «La doctora dijo que estás bien, deshidratada». Ella soltó una risa corta y sin humor. «Ese es el término clínico. Yo lo llamaría funcionando a base de vapores durante 3 meses seguidos, tratando de terminar un proyecto antes de que llegue el bebé».
Su mano descansó protectoramente sobre su estómago, un gesto que envió otra onda de choque a través de él. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta era una súplica cruda, despojada de su habitual fanfarronería de sala de juntas. Elena, ¿por qué? Su mirada se endureció. ¿Decirte qué, Carlos? ¿Que nuestro error de una noche tuvo consecuencias? ¿Para qué habría servido? ¿Para que pudieras enviar un cheque, asignar a un asociado legal de tu equipo para manejar la situación? Sé cómo operas. No soy, y nunca volveré a ser, un punto en tu agenda. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, golpeando el corazón de su culpa. Porque ella tenía razón. Hace un año, eso podría haber sido exactamente lo que habría hecho. Veía a la gente, los problemas y las soluciones, los activos y los pasivos. Eso no es justo, dijo, aunque su propia conciencia gritaba que sí lo era. ¿No lo es?, respondió ella, su voz ganando fuerza. Tú tomaste tu decisión hace 3 años. Elegiste las torres relucientes, las reuniones interminables, el nombre en el costado de un edificio. No tenías espacio para una esposa, y mucho menos para... Esto. Hizo un gesto hacia su vientre. Aprendí mi lección. Decidí hacer esto por mi cuenta. No necesito nada de ti. Te desmayaste en un aeropuerto, Elena. Estás sola y estás embarazada de mi hijo. Claramente necesitas algo, argumentó, su frustración aumentando. Esto era un problema, y toda su vida estaba orientada a resolver problemas. Necesito que te vayas, dijo, su voz quebrándose por el esfuerzo de su compostura. La doctora dijo que puedo irme a casa por la mañana, una vez que los fluidos terminen. Un amigo vendrá a buscarme. Gracias por estar en el aeropuerto. Ahora, puedes volver a tu mundo, y yo volveré al mío. Giró la cabeza para mirar por la ventana, un claro despido, pero Carlos no se movió. Dejarla era lo único que no podía hacer. No esta vez. Miró a la feroz Elena, su orgullo, su terca independencia, la vulnerabilidad que intentaba tan desesperadamente ocultar. Y por primera vez en mucho tiempo, no vio un problema que gestionar. Vio a la mujer que había amado, a la mujer a la que había agraviado y a la madre de su hijo. Y supo, con una certeza que lo aterrorizó, que sus mundos acababan de chocar con la fuerza de una supernova y que nada volvería a ser lo mismo. Un choque de mundos. A la mañana siguiente, Carlos pasó por alto su oficina, instruyendo a su asistente que cancelara todo su día. Los mercados podían abrir sin él. Por primera vez en una década, algo se sentía más importante que el resultado final. Condujo su elegante Audi R8 negro, no a su reluciente rascacielos en el centro, sino hacia las calles desconocidas y arboladas de un barrio de Madrid. Había conseguido la dirección de Elena, de una búsqueda rápida y discreta, una invasión de la privacidad que había justificado como una necesidad. Encontrar su edificio en el barrio de Malasaña fue un shock para su sistema. Era un encantador, aunque un poco desgastado, edificio de ladrillo, pero estaba a un mundo de distancia del opulento ático de 3 niveles que había compartido con él. La encontró en el 3er piso, la puerta ligeramente entreabierta. Podía oír voces desde dentro. «Te lo digo, Isa, estoy bien. Fue solo un susto». Era la voz de Elena, tensa pero decidida. ¿Un susto? Elena, te desmayaste en un aeropuerto. Tienes 34 semanas de embarazo y parece que no has dormido en un mes. No puedes seguir haciendo esto sola, respondió otra voz, aguda con un amor feroz y protector. Carlos llamó suavemente al marco de la puerta. Una mujer con el pelo rojo y manchas de pintura en la mejilla. Se dio la vuelta para mirarlo.
sus ojos entrecerrándose con instantánea sospecha. Esta tenía que ser Isa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Su tono dejaba claro que preferiría hacer cualquier cosa menos eso. Se colocó entre él y Elena, un escudo humano. Elena suspiró, levantándose de un sillón desgastado. Isa, está bien. Él es Carlos de la Cruz. Carlos, esta es mi mejor amiga, Isabel Díaz. Sé quién es, dijo Isa, su mirada recorriendo el caro traje de Carlos con desdén. Fui yo quien la ayudó a empacar cuando él decidió que sus balances eran más importantes que sus votos matrimoniales. Carlos se encogió, pero sostuvo su mirada. Señorita Díaz, solo vine a ver cómo estaba Elena. Está bien. ¿Qué será usted?, respondió Isa. Isa, por favor, suplicó Elena suavemente. Se veía agotada. La discusión le quitaba la poca energía que le quedaba. Los ojos de Carlos se fijaron en el apartamento. Era pequeño pero lleno de carácter. Lienzos se apoyaban contra las paredes. Bocetos estaban colgados en un tablero de corcho, y el aire olía débilmente a trementina y lavanda. Era la esencia de Elena. Pero también vio la pintura descascarada cerca de la ventana, el viejo radiador que probablemente hacía ruido todo el invierno, y el gran número de escaleras que tenía que subir todos los días. Una ola de culpa, aguda y ácida, lo invadió. Esta era su vida después de él. Elena, necesitamos hablar, dijo. Su voz baja y seria. A solas, Isa parecía dispuesta a protestar, pero Elena la miró. Una comunicación silenciosa que pasó entre ellas. Con una última mirada venenosa a Carlos, Isa agarró su bolso. Estaré abajo en la cafetería. Mándame un mensaje si necesitas algo. El énfasis era una clara amenaza. En el momento en que la puerta se cerró, el silencio en el pequeño apartamento fue ensordecedor. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó Elena, cruzando los brazos sobre su estómago. Él dio un paso más cerca, sus manos metidas en los bolsillos para evitar extenderlas hacia ella. Vi tu apartamento. Vi las escaleras. Elena, este no es un lugar adecuado para ti en este momento. No en tu condición. Sus ojos brillaron de ira. No te atrevas a venir a mi casa y criticarla. Este lugar es más un hogar que ese museo estéril en el que vives. Tengo una comunidad aquí. Tengo amigos. Tengo una vida que construí yo misma. No lo estoy criticando, dijo, tratando de modular su tono. Estoy siendo práctico. Necesitas descansar. Te desmayaste ayer por agotamiento. ¿Y tu solución es cuál? ¿Lanzarle dinero? Esa es siempre la solución, ¿no es así? Mi solución, dijo, tomando una respiración profunda, es que vengas a vivir conmigo al ático, hasta que nazca el bebé. Elena lo miró como si le hubieran salido dos cabezas. Luego soltó una risa, un sonido amargo e incrédulo. ¿No puedes hablar en serio? ¿Vivir contigo? ¿En esa jaula dorada? ¿El lugar donde lentamente me volví invisible? Absolutamente no. Piensa en el bebé, Elena, la presionó, sabiendo que era su única influencia. El ático tiene un ascensor. Puedo contratar una enfermera privada, un chef, para asegurarme de que te alimentes adecuadamente. Tendrás atención las 24 horas, lo que necesites. Es la opción más segura, la más lógica. Lógica, repitió. La palabra sabía a veneno. Eso es todo lo que siempre fui para ti, ¿no? Un accesorio lógico para la vida de Carlos de la Cruz. Cuando dejé de ser lógica, cuando empecé a tener necesidades y deseos que no se alineaban con tu plan quinquenal, fui descartada. Ahora el bebé es un problema lógico que necesita la solución de Carlos de la Cruz. No seré gestionada, Carlos, y tampoco lo será mi hijo. Pudo ver las paredes levantándose, más altas y más fuertes que nunca.
Lo estaba perdiendo, diciendo todas las cosas equivocadas. Sus tácticas habituales de lógica y fuerza abrumadora eran inútiles aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. No se trata de gestionarte, dijo, su voz más suave ahora, teñida con la desesperación que rara vez mostraba. Se trata de responsabilidad. Es mi hijo también. Por favor, Elena, no hagas esto por orgullo. Hazlo por la salud del bebé. Déjame hacer bien esta única cosa. Vio un destello de duda en sus ojos. La mención de la salud del bebé fue un golpe directo a su mayor vulnerabilidad. Ella era ferozmente protectora, y él sabía que su propio bienestar siempre sería secundario al del niño. Miró alrededor de su pequeño y amado apartamento. Luego, de vuelta a él, su expresión una máscara de conflicto. El desequilibrio de poder entre ellos era algo tangible en la habitación. Su riqueza, su influencia, su capacidad para proporcionar un nivel de seguridad que ella no podía, contra su feroz y frágil independencia. Su oferta no era solo una oferta, era un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que él aún poseía. Aceptarla se sentiría como rendirse. Rechazarla se sentiría como arriesgar el bienestar de su hijo por despecho. Él la tenía atrapada, y ambos lo sabían. El silencio se prolongó durante 1 minuto completo, denso con el peso de 3 años de resentimiento y un futuro aterradoramente incierto. Elena se acercó a la ventana que daba a la calle, dándole la espalda. Carlos podía ver la tensión en sus hombros, el leve temblor en sus manos, mientras las apoyaba en el alféizar. «Si acepto esto», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hay reglas, condiciones». Una ola de alivio tan potente que casi lo marea inundó a Carlos. «Cualquier cosa», dijo, tratando de mantener el entusiasmo fuera de su voz. Ella se volvió para mirarlo, sus ojos claros y decididos. «Primero, esto no es una reconciliación. No vamos a volver a estar juntos. Este es un arreglo de vivienda temporal por la salud y seguridad del bebé. Nada más. ¿Entendido?» «Entendido», dijo él, su asentimiento agudo y profesional. «Segundo, no soy tu invitada, no soy tu paciente. Soy una comadre que vive en un espacio compartido. Eso significa que tengo autonomía. Entro y salgo cuando quiera. Veo a mis amigos. Vivo mi vida. Por supuesto. Tercero», continuó, tomando una respiración profunda. «No intentarás arreglar mi vida. No te inmiscuirás en mi trabajo, mis amigos o mis planes para después de que nazca el bebé. No lanzarás tu dinero para resolver problemas que no son tuyos». Este punto le dolió, pero asintió de nuevo. «Acuerdo». «Y finalmente», dijo, su voz bajando, volviéndose más vulnerable, «estarás presente. Si vas a hacer esto, lo haces. No lo delegas en un asistente o una enfermera. Te presentas, vas a las citas, aprendes a hacer esto. De lo contrario, no tiene sentido». Este fue el punto que más le afectó. No se trataba de su dinero o sus recursos. Se trataba de su tiempo, su atención, las mismas cosas que le había negado durante su matrimonio. Era lo único que no podía proporcionar fácilmente. Pero al mirarla, la expresión decidida de su mandíbula y la tranquila súplica en sus ojos, supo que era lo único que importaba. «Lo haré», prometió. Y por primera vez se sintió menos como una negociación y más como una promesa. La mudanza 2 días después fue un ejercicio de surrealismo incómodo. Elena llegó con 2 maletas y una caja de materiales de arte, una colección de pertenencias que se veía ridículamente pequeña
en el cavernoso vestíbulo de mármol de su ático. El apartamento, con sus ventanas del suelo al techo, muebles minimalistas y arte curado e impersonal, siempre había sido su santuario, un monumento a su éxito. Ahora, al verlo a través de sus ojos, se sentía frío, estéril y solitario. Él la llevó a una de las suites de invitados, una espaciosa habitación con una cama king size y un balcón privado con vistas al Parque del Retiro. «Espero que sea cómoda», dijo, dejando sus bolsas. «Es más grande que todo mi apartamento», murmuró ella, mirando a su alrededor con una actitud desinteresada, como si fuera una turista en un hotel de lujo. «Servirá». Los primeros días fueron una danza tranquila y cuidadosa. Coexistían en el vasto espacio, hablando solo cuando era necesario. Carlos se encargaba de que se entregaran comidas saludables y gourmet, que Elena comía en silencio, a menudo llevando su plato a su habitación. Él trabajaba principalmente desde su oficina en casa. La puerta estaba cerrada, pero se encontraba con la mente constantemente divagando. Escuchando el sonido de sus pasos en el pasillo, mantuvo su promesa. Despejó su agenda para su próxima cita prenatal. Sentado en la sala de espera, rodeado de parejas radiantes, se sintió profundamente fuera de lugar. Era Carlos de la Cruz, un hombre que comandaba salas de juntas, pero nunca se había sentido tampoco tan inepto. Dentro de la sala de examen, el doctor Harris fue cálido y profesional. Cuando puso el transductor de ultrasonido en el vientre de Elena, una imagen milagrosa apareció en la pantalla. Una silueta pequeña y perfecta. Un latido del corazón revoloteando que llenó la habitación silenciosa. Carlos se inclinó hacia adelante, hipnotizado. Vio una mano diminuta, una columna vertebral perfectamente formada. Esto era real. Este era su hijo. Una emoción extraña y desconocida se le agolpó en el pecho, una poderosa mezcla de asombro y terror. Miró a Elena y vio una lágrima deslizarse por su mejilla. Sin pensar, extendió la mano y cubrió la de ella con la suya. Sus dedos se tensaron por un momento. Luego, sorprendentemente, se relajaron. Su mano giró ligeramente para agarrar la suya. Fue una conexión pequeña y fugaz, pero fue la primera grieta en el muro de hielo entre ellos. Esa noche, la encontró en la sala de estar, dibujando en un bloc de notas. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos como una alfombra de estrellas caídas. «El doctor dijo que todo se ve perfecto», dijo, manteniéndose a una distancia segura. «Sí», respondió ella, sin levantar la vista de su dibujo. «Preguntaron si ya teníamos un nombre elegido», se aventuró él. Ella finalmente levantó la vista. Su expresión era indescifrable. «He estado pensando en Isabel, por mi abuela. Ella era una artista también, muy independiente. Nunca dejaba que nadie le dijera que no podía hacer algo». El mensaje no dicho era claro. Un silencio cómodo se instaló entre ellos por primera vez. No era el silencio tenso y enojado del pasado, sino algo más suave, más contemplativo. Carlos observó cómo su mano se movía por la página, el carboncillo creando vida de la nada. Recordó cómo solía amar verla dibujar, cómo una vez encontró su pasión por el arte tan cautivadora, antes de que comenzara a verlo como un pasatiempo, una distracción del mundo real, de los negocios y las ganancias. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, pasó por su habitación y vio que la puerta estaba entreabierta. Una luz suave se derramaba en el pasillo. Al asomarse, vio que se había quedado dormida en el sillón, su cuaderno de bocetos abierto en su regazo. Entró en silencio, con la intención de despertarla,
pero se detuvo. En la página había un boceto asombrosamente detallado de la mano de un bebé, enroscada alrededor de un dedo más grande. Su dedo. Él había sido su modelo. Suavemente, levantó la manta de la cama y la puso sobre sus hombros. Ella se agitó ligeramente, murmurando algo en su sueño, pero no se despertó. Él se quedó allí por un largo momento, observando el suave subir y bajar de su pecho, el suave resplandor de la lámpara iluminando la curva de su estómago. La tregua era frágil, las heridas aún profundas, pero en la tranquila quietud del ático, rodeado por la ciudad dormida, Carlos sintió un destello de algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. La traición. Las semanas se convirtieron en un mes. Un extraño ritmo doméstico comenzó a formarse dentro de las frías paredes de vidrio del ático. Carlos se encontró ajustando su agenda, asegurándose de estar en casa para cenar, una comida que ahora a menudo compartían en la inmensa mesa del comedor. El espacio entre ellos se encogía lentamente. Sus conversaciones eran tentativas, girando en torno a temas seguros. El bebé, el clima, una nueva exposición de arte que Elena quería ver. Eran como dos extraños aprendiendo un nuevo idioma, cada palabra cuidadosamente elegida para evitar pisar las minas terrestres de su pasado. Elena, a su vez, comenzó a salir de su caparazón. Transformó la estéril suite de invitados en un pequeño estudio. El aroma de las pinturas al óleo ahora se mezclaba con la estética minimalista del ático. Estaba trabajando en una serie de pinturas para una subasta benéfica local, y Carlos a menudo se encontraba deteniéndose en su puerta abierta, observándola trabajar, cautivado por la intensidad y la pasión que tan descuidadamente había desestimado años atrás. Una noche, ella estaba particularmente animada. Su rostro brillaba con una rara y sin reservas emoción. «Tuve el día más maravilloso», anunció durante la cena. «Finalicé el plan de estudios para la sesión de otoño en el colectivo de artes El Jardín. Conseguimos una pequeña subvención para poder comprar finalmente nuevas ruedas de alfarería para los niños». «¿El colectivo de artes El Jardín?», preguntó Carlos, su atención solo a medias presente, mientras se desplazaba por los informes de mercado en su tableta. «Es un centro comunitario. En el centro», explicó, sus ojos brillando. «Enseño arte allí 2 veces por semana. Es para niños desfavorecidos, un lugar seguro para que vayan después de la escuela. Deberías verlos, Carlos. Algunos de ellos tienen vidas tan difíciles, pero cuando cogen un pincel, simplemente cobran vida. Es el trabajo más importante que he hecho». «Eso suena bien», dijo, su respuesta educada pero distraída. Registró el nombre, El Jardín, pero era común y no se conectaba con las docenas de nombres de proyectos que flotaban en su mente. Estaba en las etapas finales de una adquisición hostil masiva de una firma de bienes raíces rival, un trato que consumía cada uno de sus pensamientos. «Es más que bien», dijo ella, la luz en sus ojos atenuándose ligeramente ante su tibia respuesta. «Es un salvavidas para esos niños. Y para mí». Él bajó su tableta, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. «Lo siento, estaba distraído. Cuéntame más al respecto». Ella lo hizo, y durante la siguiente hora él escuchó. Se enteró del techo con goteras, los voluntarios dedicados y el increíble talento en bruto de una niña de 12 años llamada Lucía, que pintaba murales con la habilidad de una artista experimentada. Por primera vez, vio una parte de la vida de Elena a la que nunca había tenido acceso. Un mundo construido sobre la comunidad y la pasión, tan diferente del suyo,
que se construyó sobre el apalancamiento y las adquisiciones. Y una parte de él sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la envidia. 2 días después, Carlos estaba en su oficina en casa. La ciudad se extendía debajo de él como una placa de circuito. Su director financiero, Julian Thorne, un hombre tan agudo e implacable como el corte de sus trajes, estaba en la gran pantalla de video. La Junta ha aprobado la financiación final para el proyecto Alondra, dijo Julián, con su voz nítida y desprovista de emoción. Una vez que se complete la adquisición de las propiedades, podemos comenzar la demolición. Excelente, respondió Carlos, firmando una pila de documentos. ¿Cuál es el cronograma para despejar el sitio? 6 semanas, Max. Los inquilinos han recibido sus avisos finales. El único obstáculo es ese centro comunitario en la esquina, pero su contrato es inamovible por otro mes. Es un retraso insignificante. Para octubre, toda la manzana del jardín será arrasada y estará lista para nuestra nueva torre de apartamentos de lujo. Carlos se congeló, su bolígrafo suspendido sobre el papel. La manzana del jardín, centro comunitario. La voz emocionada de Elena resonó en su mente. Es un centro comunitario. En el centro, el colectivo de artes El Jardín. Un pavor frío, mucho más escalofriante que cualquier fluctuación del mercado, se le metió en los huesos. No podía ser. Era una coincidencia. Abrió los archivos del proyecto en su pantalla, sus dedos volando por el teclado. Hizo clic en el mapa del sitio, acercándose al terreno designado para su rascacielos insignia de 80 pisos. Y allí estaba, en nítidas letras arquitectónicas, ocupando la esquina de la calle de la Paloma y la calle del Mar, el edificio comunitario de El Jardín. El aire abandonó sus pulmones. El proyecto Alondra, el logro cumbre de su carrera, el trato que cimentaría su legado. Estaba programado para demoler el santuario de Elena. Estaba a punto de destruir la única cosa que le daba propósito, el salvavidas del que ella había hablado con tanta pasión. «Carlos, ¿hay algún problema?» La voz de Julián atravesó la niebla de su shock. «No», Carlos logró decir. Su propia voz sonaba distante y tensa. «Ningún problema en absoluto, Julián. Procede según lo planeado». Colgó la llamada. Su corazón latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Se reclinó en su silla, mirando los planos en su pantalla. Era una fortaleza de vidrio y acero, un monumento a su ambición. Y para construirlo, tenía que derribar el mundo de ella. La frágil tregua que había construido tan cuidadosamente con Elena se basaba en una mentira. Estaba guardando un secreto que no era solo una traición a su confianza, sino un acto de destrucción catastrófica dirigido al corazón mismo de su vida. Le había prometido que no se inmiscuiría, que no intentaría arreglar las cosas. Pero esto era mucho peor. Él era la excavadora, la bola de demolición, la corporación sin rostro contra la que ella y su comunidad estaban luchando. Cerró los ojos. El conflicto psicológico lo destrozaba. El viejo Carlos, el empresario despiadado, le gritaba que era solo un edificio, un costo irrecuperable, una desafortunada pero necesaria baja del progreso. El trato valía miles de millones. Pero el nuevo Carlos, el hombre que le había sostenido la mano durante un ultrasonido y sintió un destello de esperanza, sabía que esta era una prueba. Estaba viviendo una doble vida bajo su propio techo. Cada comida compartida, cada conversación tranquila, ahora estaba contaminada por este monstruoso secreto. Tenía una elección que hacer, y sabía con una certeza desgarradora que cualquiera de los caminos conduciría a la devastación. Podría perder el trato de su vida,
o podría perderla a ella y al niño que llevaba, para siempre. La verdad, en la tormenta. La semana siguiente fue un infierno de un tipo especial para Carlos. Caminaba por su propia casa como un fantasma, el peso de su secreto una carga física. Estaba excesivamente solícito, preguntándole constantemente a Elena si necesitaba algo. Su amabilidad un intento desesperado y patético de expiar de antemano la traición que estaba a punto de cometer. Elena, sintiendo su extraño comportamiento, se volvió cautelosa. La calidez tentativa que había comenzado a crecer entre ellos se enfrió, reemplazada por su vieja y familiar sospecha. ¿Está todo bien en el trabajo, Carlos?, preguntó una tarde, sus ojos escudriñando su rostro. Pareces tenso. Solo un trato complejo, mintió. Las palabras se sentían como ceniza en su boca. Muchas partes en movimiento. La mentira era un veneno que se filtraba en cada interacción. Se sentía como un fraude, viviendo bajo el mismo techo que la mujer cuyo mundo estaba planeando metódicamente desmantelar. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde lluvioso. Elena había ido al centro El Jardín para su clase de la tarde. Carlos estaba en su oficina, mirando la orden de demolición final que necesitaba su firma, cuando su teléfono zumbó. Era Isa. Rara vez hablaba con ella, y su primer instinto fue que algo andaba mal con Elena o el bebé. Respondió de inmediato. «Dígame, Díaz», dijo con la voz tensa. «¡Hijo de...» La voz de Isa crepitó de pura furia. No hubo preámbulo. No hubo saludo. «¡Eres un hijo de... calculador! ¡Un imbécil!» «¿De qué estás hablando?», preguntó Carlos, aunque un pavor frío ya se estaba extendiendo por su pecho. «No te hagas el tonto conmigo. Estoy aquí con Elena en el jardín. Acaba de encontrar esto». Hubo un sonido de crujido, luego la voz de Isa, leyendo en voz alta con una precisión venenosa. Aviso final de desalojo y demolición, de acuerdo con la adquisición de esta propiedad por parte de Inversiones de la Cruz. El mundo se detuvo. «Elena es un desastre, bastardo», continuó Isa, su voz quebrándose de rabia y dolor. «Está parada aquí, en medio de su clase, rodeada de las pinturas que sus hijos hicieron, sosteniendo un trozo de papel con tu nombre que dice que vas a derribarlo todo. Ella te defendió conmigo. ¿Sabes eso? Ella dijo que estabas cambiando. Ella realmente comenzó a creerlo». Carlos podía oír sollozos amortiguados de fondo. Los sollozos de Elena. El sonido destrozó lo que quedaba de su compostura. «Isa, déjame hablar con ella», suplicó. «Ella no quiere hablar contigo. Quiere que te vayas al infierno». La línea se cortó. Carlos se levantó de su escritorio, agarrando las llaves de su coche. Corrió hacia el garaje, su mente un torbellino de pánico y autoodio. Había sido un cobarde. Debería habérselo dicho. Debería haberlo arreglado. Condujo por la ciudad, la lluvia azotando su parabrisas, sus nudillos blancos en el volante. Cuando llegó al colectivo de Artes El Jardín, la escena era peor de lo que podría haber imaginado. El edificio era viejo, pero lleno de vida, sus paredes de ladrillo cubiertas con un mural vibrante y extenso. Dentro, la sala principal era un caos caótico y hermoso de materiales de arte, proyectos a medio terminar y pinturas de niños pegadas a cada superficie disponible. Y en el centro de todo estaba Elena. Estaba rodeada por un pequeño grupo de voluntarios e Isa, que tenía su brazo envuelto protectoramente alrededor de ella. El rostro de Elena estaba pálido, sus ojos enrojecidos y llenos de una traición tan profunda que le dolió físicamente verla. Sostenía el aviso de desalojo. El papel se arrugaba en su agarre de nudillos blancos. Cuando lo vio, dio un paso atrás, como si él fuera algo contagioso.
Elena, comenzó, su voz ronca. Déjame explicarte. ¿Explicar? Repitió, su voz peligrosamente tranquila. ¿Explicar qué, Carlos? Que durante todo este tiempo has estado viviendo conmigo, interpretando el papel del padre preocupado, mientras secretamente planeabas arrasar con el trabajo de mi vida. ¿Fue todo una especie de broma? No, no fue así, tartamudeó, sintiendo los ojos de todos en la habitación sobre él. El trato ya estaba en marcha mucho antes de que supiera lo del bebé, antes de que te mudaras. Pero tú sabías, susurró ella, las palabras cortando el aire como fragmentos de vidrio. Durante semanas lo has sabido. Te sentaste a la mesa a cenar y me escuchaste hablar sobre este lugar, sobre mis niños, sobre lo mucho que significaba para mí. Escuchaste y no dijiste nada. Me dejaste creer que estabas cambiando. Me dejaste empezar a confiar en ti otra vez. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla y se sintió como una condena. Esa es la parte más cruel, Carlos, dijo, su voz finalmente quebrándose. No se trataba solo del edificio. Me dejaste tener esperanzas. Usaste a este bebé para volver a mi vida y me hiciste creer que era real. Pero fue solo otra adquisición. Yo fui solo otro activo para ser gestionado mientras finalizabas tu precioso trato. Eso no es cierto, insistió, dando un paso hacia ella. Isa se puso frente a él. No te acerques más. Elena, por favor, suplicó, mirando más allá de Isa, sus ojos solo en su exesposa. ¿Puedo arreglar esto? Ella soltó una risa hueca y rota. ¿Arreglarlo? ¿Cómo arreglas todo? ¿Con dinero? No puedes arreglar esto, Carlos. No puedes escribir un cheque para reparar la confianza. Me acabas de demostrar que eres, y siempre serás, el mismo hombre del que me divorcié. El hombre que es incapaz de ver nada más allá del próximo trato. Dejó caer el aviso arrugado en el suelo. «Fuera», dijo, su voz desprovista de toda su antigua calidez. «Sal de mi edificio, y cuando vuelva a tu ático, mis maletas estarán empacadas. Este arreglo, esta frágil tregua, ha terminado». Luego le dio la espalda. Un despido final e irrevocable. Y mientras Carlos se quedó allí, goteando agua de lluvia sobre el suelo salpicado de pintura, rodeado por la vida vibrante que estaba a punto de destruir, supo que no solo había perdido un trato o un edificio, había perdido su última oportunidad, la confianza que acababa de empezar a reconstruir. No solo se había roto, había sido pulverizada, convertida en polvo, al igual que el edificio en el que ahora estaba destinado a ser. El comienzo del fin. Carlos condujo de regreso al ático aturdido. Las luces de la ciudad se desdibujaron en rayas de neón a través del parabrisas mojado por la lluvia. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. Eres, y siempre serás, el mismo hombre del que me divorcié. La acusación se instaló profundamente en sus huesos, una verdad fría y pesada que ya no podía negar. Había intentado compartimentar su vida, Carlos el empresario y Carlos el futuro padre. Pero las paredes se habían derrumbado y el naufragio era catastrófico. Cuando entró al ático estaba silencioso y quieto. Una maleta empacada y una caja de materiales de arte se encontraban junto a la puerta como centinelas solemnes. Encontró a Elena en la habitación de invitados, ahora despojada de sus toques personales, doblando metódicamente la última de sus ropas. No lo miró. «No tienes que irte, Elena», dijo suavemente desde el umbral. «Sí, tengo que hacerlo», respondió, su voz plana y sin emociones. «No puedo quedarme aquí. No puedo mirarte. Ya he llamado a Isa. Me quedaré con ella».
Esa no es una solución a largo plazo. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con tu salud?, argumentó, recurriendo a su viejo y práctico razonamiento. Ella finalmente se detuvo y se giró para mirarlo, sus ojos vacíos de todo, excepto de un dolor profundo e instalado. Lo resolveré. Lo estaba resolviendo antes de que reaparecieras en mi vida, y lo resolveré después de que te vayas. Lo que no haré es vivir con un hombre en el que no puedo confiar. No es saludable para mí, y ciertamente no es saludable para este bebé. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su esperanza. Había roto algo fundamental entre ellos, algo que todo su dinero y poder nunca podrían esperar reparar. Vio, impotente, cómo cerraba la cremallera de su bolso y pasaba junto a él sin una palabra, dirigiéndose a la puerta. El suave clic de la cerradura al irse fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. El ático, una vez su santuario de éxito, ahora se sentía como una tumba. El silencio era inmenso, sofocante. Vaguó por las habitaciones, viendo rastros de ella por todas partes. Un débil olor a lavanda en la habitación de invitados. Un vaso de agua a medio terminar en la mesita de noche. Una mancha de carboncillo en una funda de almohada. Había conseguido lo que quería. Tenía el espacio para él solo de nuevo. Y nunca se había sentido más solo. A la mañana siguiente, Julian Thorne lo esperaba en la oficina, con una mirada triunfante en su rostro. Serrano Propiedades ha capitulado oficialmente. Los documentos finales están en tu escritorio. El proyecto Alondra está en marcha. Organizaremos una rueda de prensa al mediodía para anunciarlo. Carlos miró el elegante modelo arquitectónico de la torre propuesta, que estaba en la esquina de su oficina. Era una obra maestra de diseño, un símbolo de poder y riqueza. Una semana antes, lo habría mirado con inmenso orgullo. Hoy, todo lo que veía era una lápida para un centro comunitario y la tumba de su relación con Elena. «Cancela la rueda de prensa», dijo Carlos, su voz tranquila pero firme. Julián lo miró fijamente. «¿Qué?» «Carlos, esta es nuestra mayor victoria, la culminación de 2 años de trabajo. Dije que la canceles», repitió Carlos, caminando hacia la ventana y mirando la ciudad. Pudo distinguir el distrito donde se encontraba, el centro, el jardín. «Y pon al equipo del proyecto en una llamada de conferencia. Quiero ver los datos financieros para retirarnos de la demolición del jardín». El rostro de Julián se puso pálido. «¿Retirarnos? ¿Estás loco? Ya hemos invertido más de 200 millones en adquisiciones y planificación, sin mencionar las cláusulas de penalización por romper el contrato. Sería un suicidio financiero. Nuestras acciones se desplomarían. La Junta te cortaría la cabeza». «Solo dame los números, Julián», dijo Carlos. Su tono no dejaba lugar a la discusión. Durante el resto de la mañana, estuvo encerrado en una guerra. Una guerra contra su director financiero, su junta directiva y, sobre todo, contra el hombre que había sido toda su vida adulta. Julián presentó los números, y eran asombrosos. Las pérdidas serían catastróficas, borrando casi 1/3 del valor de la compañía de la noche a la mañana. Era ilógico, irracional y terrible para los negocios. Era todo lo que el viejo Carlos de la Cruz habría despreciado. «No dejes que esta mujer descarrile un imperio que has pasado tu vida construyendo», argumentó Julián, su voz teñida de una genuina y desconcertada preocupación. «Este no eres tú, Carlos. Quizás ese sea el punto», pensó Carlos. Después de la brutal llamada de conferencia, supo que tenía que verlo por sí mismo, no como un promotor que inspeccionaba un terreno, sino como una persona. Condujo hasta la manzana del jardín, esta vez aparcando a unas pocas calles de distancia y caminando.
Llevaba una chaqueta simple y una gorra de béisbol, sintiéndose como un intruso en un mundo que estaba a punto de aniquilar. Se paró al otro lado de la calle del centro comunitario, observando cómo un flujo de niños, riendo y gritando, salía por sus puertas. Vio a un joven mostrando orgullosamente a su madre una maceta de arcilla que había hecho. Vio a un grupo de adolescentes practicando una rutina de baile junto a la pared mural, y luego la vio a ella. Estaba parada en una pequeña escalera, con un pincel en la mano, hablando con una niña pequeña que no podía tener más de 7 años. La niña, Lucía, de la que Elena le había hablado, señalaba una sección del mural, y Elena sonreía, una sonrisa genuina y radiante que él no había visto en años. En ese momento, ella no era su exesposa herida o la madre de su hijo. Era una creadora, una maestra, un pilar de una comunidad que dependía de ella. Lo entendió entonces, con una claridad que fue tanto dolorosa como liberadora. Esto no era solo un edificio, era un ecosistema de esperanza, creatividad y seguridad. Y él era el desastre natural inminente. Las palabras de Elena volvieron a él. Es un salvavidas para esos niños, y para mí. Había pasado su vida construyendo cosas, torres de vidrio y acero que albergaban a los ricos. Pero ella, con muchos menos recursos, estaba construyendo algo mucho más valioso. Futuros. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. Una nueva y aterradora resolución se endurecía dentro de él. Julián tenía razón. La decisión que estaba a punto de tomar era ilógica y tendría consecuencias devastadoras para su negocio. La junta estaría furiosa. Los medios se lo pasarían en grande. Pero por primera vez, la posible pérdida de dinero y prestigio se sintió insignificante en comparación con lo que perdería si no hacía nada. Esto no se trataba de recuperarla. Se trataba de convertirse en un hombre que fuera digno de ser el padre de su hijo. Este era su ajuste de cuentas. La reunión de emergencia de la Junta se convocó en la sala de conferencias del piso superior de la Torre de la Cruz, un espacio que el mismo Carlos había diseñado para proyectar poder. La mesa de caoba de 6 metros, las vistas panorámicas de la ciudad, el ambiente susurrado y reverente, todo estaba destinado a intimidar. Hoy, por primera vez, sintió que era él quien estaba siendo juzgado. Se paró a la cabecera de la mesa, frente a una docena de hombres y mujeres de rostro sombrío, los titanes de la industria y las finanzas que componían su junta directiva. Julian Thorne se sentó a su derecha, su expresión una máscara apretada de desaprobación. El aire estaba espeso de tensión. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó Carlos, su voz tranquila y firme, desmintiendo la tormenta que se desataba en su interior. «Como saben, estamos a punto de finalizar el proyecto más grande y rentable en la historia de esta compañía. El proyecto Alondra». Un murmullo bajo de acuerdo recorrió la mesa. «He revisado la logística final, las proyecciones financieras y el impacto a largo plazo en nuestro portafolio», continuó Carlos, dejando que la pausa dramática colgara en el aire. «Y he tomado una decisión. Nos retiramos». El silencio que siguió fue absoluto, una toma de aliento colectiva y atónita. Luego estalló el caos. «¿Retirarse?», exclamó Marco Serrano, el tío de Julián y miembro de la Junta durante 20 años. «Eso es una tontería. Tenemos contratos, tenemos inversores. Esto es una malversación corporativa. De la Cruz», gritó otro director. «Destruirás el valor de los accionistas por un capricho». Julián se levantó, con el rostro pálido de furia. «Carlos, te insto a que reconsideres esto. Esta locura.
La caída financiera será de cientos de millones. Retrasará a esta compañía una década. Carlos levantó una mano, y lentamente la sala se aquietó. Soy consciente de las consecuencias financieras, dijo, su mirada recorriendo cada rostro en la mesa. He revisado las cláusulas de penalización, el impacto en el mercado y las posibles demandas. Sé exactamente lo que nos costará. Entonces, ¿por qué?, exigió Marco. Danos una buena razón para este suicidio corporativo. Carlos respiró hondo. Podría darles una razón de negocio sanitizada, una oposición comunitaria imprevista, mala prensa. Pero sabía, en este momento, que necesitaba decir la verdad. Al menos una versión de ella, porque algunas cosas tienen un valor que no se puede cuantificar en un balance, dijo. El desarrollo de la manzana de El Jardín requiere la demolición de un centro de artes comunitario, un centro que sirve a cientos de niños desfavorecidos, que proporciona un santuario en un barrio que lo necesita desesperadamente. Es una parte vital de esa comunidad, y he decidido que Inversiones de la Cruz no será la compañía que lo derribe para construir un rascacielos de lujo. Pudo ver la incredulidad en sus rostros. Lo miraban como si fuera un extraño, hablando un idioma extranjero. El Carlos de la Cruz que conocían medía el valor en dólares por pie cuadrado, no en el bien social. Esto no es una caridad, Carlos, se burló un director. Nuestra obligación fiduciaria es con nuestros accionistas. Nuestra obligación también es no ser vándalos corporativos, respondió Carlos, su voz resonando con una convicción que no sabía que poseía. Esta compañía lleva mi nombre, y no permitiré que mi nombre se asocie con la destrucción de algo tan fundamentalmente bueno. La decisión es final. Estamos terminando el proyecto. Sabía lo que significaba. Demandas, una caída de acciones y un voto de no confianza que casi con certeza lo haría ser destituido como CEO. Estaba inmolando su carrera, quemando el imperio que había pasado su vida construyendo. Pero al mirar sus rostros avariciosos e incomprensibles, sintió una extraña sensación de paz. Por fin, estaba tomando una decisión, no solo reaccionando a un problema. Dejó la sala de juntas sin esperar más argumentos, los gritos de indignación siguiéndolo por el pasillo. Caminó de regreso a su oficina, ignorando los intentos frenéticos de Julián por llamar su atención. Se sentó en su escritorio e hizo lo último y más importante. Cogió el teléfono y llamó a Elena. Ella respondió al segundo timbrazo, su voz cautelosa. «¿Hola? Elena, soy yo», dijo. «Tengo algo que decirte, y no quiero que digas nada hasta que termine». Tomó aliento. «Estoy cancelando el proyecto de El Jardín. Se acabó. La demolición no va a ocurrir. Tu centro está a salvo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pudo oír su respiración, suave e inestable. «¿Por qué?», susurró finalmente. «Porque tenías razón», dijo. La admisión le costó su orgullo, pero le dio algo mucho más valioso a cambio. Sobre mí, sobre en lo que me había convertido. Y miré lo que estaba a punto de destruir y lo que estaba a punto de construir, y no me gustó el hombre que estaba haciendo ese intercambio. Esto no es una táctica para recuperarte. No es un gran gesto con un motivo oculto. Lo hice porque era lo correcto, y solo quería que lo supieras. Pudo oírla tomar una respiración temblorosa. «Carlos, ¿cuánto te costó esto?». Él miró por la ventana el imperio que estaba a punto de desmoronarse. «Todo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Y valió la pena». Colgó el teléfono, sin querer presionarla para que respondiera. Había hecho lo que tenía que hacer, sin esperar perdón. Había pagado el precio. La redención, si alguna vez llegaba, sería decisión de ella.
El comienzo de una nueva vida. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. A la mañana siguiente, las noticias financieras eran un baño de sangre. Inversiones de la Cruz abandona un proyecto de $1.000 millones. Las acciones se desploman. La impactante decisión del CEO Carlos de la Cruz provoca la revuelta de los accionistas. Julian Thorne dimitió públicamente, emitiendo un comunicado que citaba diferencias irreconciliables en la estrategia corporativa. Carlos era un paria en el mundo que una vez había gobernado. Pasó las siguientes semanas en un exilio autoimpuesto, desmantelando metódicamente su propio poder. Negoció con la Junta, acordando dimitir como CEO a cambio de que honraran la cancelación del proyecto. Vendió una parte significativa de sus acciones para cubrir las sanciones contractuales. Su fortuna personal, sufriendo un golpe masivo. Se estaba desprendiendo de la piel de su antigua vida, pieza por pieza dolorosa. No supo nada de Elena. No esperaba hacerlo. Le había enviado un simple mensaje de texto, confirmando que la propiedad del edificio de El Jardín había sido transferida a un fideicomiso sin fines de lucro, asegurando su futuro indefinidamente. Ella había respondido con 2 palabras. Gracias. Era más de lo que merecía. Una tarde sombría, mientras empacaba sus pertenencias personales de su ahora ex oficina, sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Hola, ¿es usted Carlos de la Cruz?», preguntó una voz familiar y aguda. Era Isa. «Sí, Elena está allí parto», dijo, su tono despojado de su habitual animosidad, reemplazado por una urgencia cortante. «Quería que lo supieras. Estamos en el Hospital de la Paz, habitación 512. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Su corazón se detuvo. Dejó caer la caja que sostenía. Su contenido se esparció por el suelo. Corrió, sin molestarse en usar el ascensor, bajando las escaleras de 2 en 2, impulsado por una necesidad primitiva y desesperada de estar allí. Encontró la habitación y se detuvo en la puerta, su mano suspendida sobre la manija. ¿Y si ella no lo quería allí? ¿Y si solo era otra complicación? Respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. Elena estaba en la cama, su rostro pálido por el agotamiento, su cabello húmedo por el sudor. Isa estaba a su lado, sosteniendo su mano. Cuando Elena lo vio, su expresión no era de enojo o resentimiento, era algo completamente diferente. Una profunda y cansada vulnerabilidad. «¡Viniste!», exhaló entre contracciones. «Claro que vine», dijo él, su voz ronca por la emoción. Caminó hacia el otro lado de la cama. Isa miró de él a Elena. Luego asintió. «Voy a buscar un café», dijo, apretando la mano de Elena antes de irse. Era una tregua clara y tácita. Durante las siguientes 8 horas, Carlos se quedó a su lado. Le sostuvo la mano, le secó la frente con un paño fresco y murmuró palabras de aliento. Vio su fuerza, su poder crudo e increíble, y se sintió humillado. Todas sus batallas en la sala de juntas, sus adquisiciones hostiles, no eran nada comparado con esto. Esto era creación, esto era vida. Y entonces, con un último y heroico empujón y un grito que pareció desgarrar el tejido del universo, nació su hija. La enfermera la limpió y la envolvió en una manta, colocando el pequeño y perfecto bulto en los brazos de Elena. Tenía un mechón de cabello oscuro, igual que él, y una expresión tranquila y atenta en sus profundos ojos azul oscuro. Era hermosa. «Isabel», dijo Elena, mirándolo, sus ojos brillando con lágrimas. «¿Quieres sostenerla?». Sus manos temblaron cuando tomó a su hija. Era tan pequeña, tan imposiblemente frágil en sus brazos. Miró su diminuto rostro,
y su mundo, que había sido desmantelado sistemáticamente en las últimas semanas, fue de repente reconstruido sobre una base nueva e inquebrantable. Toda la ambición, el dinero, el poder, todo se derritió, sin sentido ante este pequeño milagro. Sintió una lágrima deslizarse por su propia mejilla, un bautismo en este nuevo, aterrador y maravilloso mundo de la paternidad. El gran gesto de salvar el centro comunitario no había sido la clave para el perdón. Fue esto, los pequeños y tranquilos momentos que siguieron. Las noches en el hospital, cuando él tomaba al bebé para que Elena pudiera dormir. La forma torpe en que aprendió a cambiar un pañal. La primera vez que la diminuta mano de Isabel se acurrucó alrededor de su dedo y se aferró fuerte. Elena lo observaba, su mirada suave y contemplativa. El enojo se había desvanecido, reemplazado por una cautelosa curiosidad. Vio a un hombre diferente, uno que era paciente, amable y completamente dedicado a su hijo. La curación no fue en un gran acto, sino en 1000 pequeños. Una tarde, unas semanas después de que llevaran a Isabel a casa al apartamento de Isa, Carlos llegó con un gran paquete plano. «¿Qué es esto?», preguntó Elena. «Algo que quería que vieras», dijo. Ella lo desenvolvió. Era un catálogo enmarcado de una exposición de galería. En la portada había una fotografía impresionante de una de sus pinturas, la de las manos de los niños en el centro del jardín. La exposición se titulaba Elena Belver, salvavidas. Lo abrió, sus ojos recorriendo las páginas. Era una retrospectiva de su trabajo, bellamente curada, con una fecha para una exposición individual en una prestigiosa galería. «¿Cómo?», susurró. «Conozco a algunas personas en el mundo del arte», dijo con una pequeña sonrisa. «No pagué por ello. Solo hice algunas llamadas, les mostré tu portafolio. Ellos hicieron el resto. Vieron lo que yo debía haber visto todo el tiempo. Tu talento es extraordinario, Elena. El mundo merece verlo». Este fue el momento. No se trataba de que él salvara su centro comunitario. Se trataba de que él la viera a ella. No como la madre de su hijo, no como su exesposa, sino como una artista, como una persona de inmenso valor y talento por derecho propio. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o traición. Eran lágrimas de reconocimiento, de una curación profunda y profunda. El perdón no fue una decisión. Fue un amanecer lento y tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena pudo sentir el sol en su rostro. El final, o un nuevo comienzo. Un año después, el aire crujiente de otoño traía el olor a humo de leña y hojas en descomposición a través del Parque del Retiro. La cacofonía de Madrid se sentía a kilómetros de distancia, reemplazada por las risas de los niños y el suave susurro de las hojas doradas. En una pequeña manta cerca del estanque, Isabel de la Cruz Belver, ahora una niña de 1 año que se reía con los ojos expresivos de su madre y la barbilla decidida de su padre, dio un paso inestable antes de caer sobre la suave hierba. Elena se rió, abrazándola. «Buen trabajo, mi pequeña aventurera». Carlos, sentado a su lado, sonrió. Se veía diferente ahora. El borde afilado y depredador se había ido, reemplazado por una confianza más suave y contenta. Había cambiado sus trajes a medida por vaqueros cómodos y un suéter. Después de dejar Inversiones de la Cruz, había comenzado una pequeña firma de inversión de impacto, una que se centraba en financiar proyectos comunitarios y desarrollo urbano sostenible. Estaba ganando una fracción de lo que solía y nunca había sido más feliz.
No se habían mudado de nuevo al ático estéril. En cambio, habían encontrado una casa de ladrillo hermosa y cálida en un barrio de Madrid, a solo unas pocas cuadras de Isa y el centro El Jardín, que ahora prosperaba con nuevos fondos y atención gracias a la exitosa exposición de Elena en la galería. Su hogar estaba lleno de luz, arte y el feliz caos de un bebé que aprende a caminar. Su relación había sido reconstruida no sobre las cenizas de su antiguo matrimonio, sino sobre una base completamente nueva. Una base construida de noches compartidas con un bebé que llora, de conversaciones honestas sobre sus miedos y sueños, de respeto mutuo y de una confianza lenta y ganada a pulso. Carlos metió la mano en la cesta de picnic, pero en lugar de sacar un sándwich, sacó una pequeña caja de terciopelo. A Elena le costó respirar. Se volvió hacia ella, su expresión seria y llena de un amor que era más profundo y real que cualquier cosa que hubieran compartido antes. Elena, comenzó, su voz tranquila pero firme. La primera vez que te pedí que te casaras conmigo, lo hice todo mal. Te ofrecí una asociación, un activo para mi portafolio. Te di un anillo que era un símbolo de mi éxito, no de mi amor. Te prometí el mundo, pero no estaba dispuesto a compartir mi mundo contigo. Abrió la caja. Dentro no había un diamante enorme, sino una banda simple y elegante, con un pequeño zafiro sin cortar, del color del cielo en un día despejado. Esto no es eso, continuó, sus ojos fijos en los de ella. Esto es una promesa, no de riqueza o de una vida perfecta, sino de mi tiempo, mi atención, mi respeto y todo mi corazón. Es una promesa de ser un verdadero compañero para ti y el mejor padre que puedo ser para Isabel. Es una promesa de elegirnos a nosotros, todos los días, por encima de cualquier trato, cualquier edificio, cualquier ambición. Tomó su mano. Elena Belver, eres la mujer más increíble que he conocido. Reconstruiste tu vida desde cero, y al hacerlo, me enseñaste a reconstruir la mía. ¿Me harías el honor de construir una nueva vida conmigo, juntos, esta vez para siempre? Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras asentía, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente. Sí, Carlos. Sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Era un ajuste perfecto. Se inclinó y la besó. Un beso que no contenía el arrepentimiento desesperado de su pasado, sino toda la tranquila promesa de su futuro. Isabel balbuceó felizmente, aplaudiendo con sus pequeñas manos, como si entendiera que su pequeña familia, una vez destrozada, estaba finalmente, verdaderamente, completa. Su boda no fue un gran evento en un hotel de 5 estrellas, sino una ceremonia íntima en la sala principal del colectivo de artes El Jardín, rodeada por las vibrantes pinturas de los niños cuyas vidas habían tocado. No fue un final, sino un comienzo. Un testimonio del hecho de que, a veces, tienes que derribar todo para construir algo hermoso y lo suficientemente fuerte como para durar toda la vida, toda la asa. La historia de Carlos y Elena es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en el amor que damos y la comunidad que construimos. ¿Crees que Carlos se redimió de verdad? ¿O fue solo un gesto egoísta para recuperar a la mujer que amaba? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale un me gusta. Compártela con alguien que necesite verla y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emotivas e inspiradoras cada semana. Gracias por ver.